11 y 12. Vean como ya vimos el Juan el Bautista, vimos el bautizo de Jesús, vimos a Nicodemo, estuvimos un ratito con Nicodemo, ¿no? Y ahora nos toca ver, junto con los dos maestros, Juan y Jesús, la mujer samaritana. Ajá, muy conocido este pasaje. Podemos saber qué podemos aprender de este pasaje en esta ocasión, porque siempre hay algo nuevo, ¿no? Algo que nos llama la atención. Y luego continuaremos, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y Juan, pues, es el capítulo 4. Y ahí va. En el tiempo de Jesús, la sociedad no tenía escuelas como instituciones formales. Sí se habla de la escuela de Tales de Mileto, de la escuela de Éfeso, pero realmente no así como tenemos ahora, no. Sí había sinagogas y allí las personas se ponían a estudiar, sí había, pero una institución formal no. Y los que tenían algo que enseñar a cualquier nivel, pues iban buscando alumnos y los alumnos buscaban a los maestros, se buscaban mutuamente y los jóvenes, a veces no eran no tan jóvenes, pues ya grandes, dependía, ¿no? De si tenían la oportunidad, pues buscaban un maestro que les pudiera enseñar lo que ellos querían saber. Así en la cultura, pues había maestros que enseñaban carpintería, construcción, tiendas, tejedores, tintoreros, curtidores, y todos los, pero no nada más los oficios, también los médicos, los abogados, los filósofos, los contadores, oradores, teólogos, todos buscaban un maestro donde pudieran aprender. Y de esa manera se hacía algo así como en la Edad Media, donde se iban los aprendices al taller con el maestro y allí le pagaban con trabajo, mientras que el maestro les daba alojamiento y enseñanza, por supuesto, también comida. Sostenían los alumnos al maestro económicamente y el maestro pues se preocupaba por el desarrollo intelectual del alumno. Eso era como un compromiso. Las actividades de Juan el Bautista, como las del Niño Jesús, pues cabían en esta categoría, dentro de esa estructura social. Pablo también lo hizo más tarde, que más o menos al mismo tiempo que Juan y Jesús estaban haciendo esto con sus discípulos, también había un maestro por ahí llamado Gamaliel, que era el indicado, que había sido escogido o escogido mutuamente por Pablo. Este sistema de educación pues estaba bien establecido entre los griegos, entre los romanos. Así es como tenemos los grandes maestros que hasta nuestros días han llegado por su fama. El gran maestro de medicina Hipócrates. Si alguien quisiera ser médico ahora, pues iría con Hipócrates y estaría ahí con él para aprender. En filosofía, pues claro, los grandes, ¿no? Platón, Aristóteles, que ellos sí tenían un lugar donde podían ir sus alumnos, pero iban y venían, ¿no? Los alumnos como pudieran. Y Aristóteles, de hecho, se le llama de una manera muy especial porque peripatético, porque él salía a caminar y llevaba a los discípulos detrás de él. En matemáticas, claro, Pitágoras. Y entonces Juan el Bautista, Jesús de Nazaret, pues hacían lo que todo maestro hacía, su grupo de alumnos que ellos escogían y los alumnos le escogían él también, no cualquiera tampoco era aceptado como alumno. Y en aquel tiempo, por supuesto, pues había como competencia, ¿no? Entre los maestros, a ver quién tenía más o los mejores alumnos. Y muchas veces la competencia era más bien entre los alumnos, ¿no? Para ver quién se iba con el mejor maestro, o los alumnos presumían de que yo estoy con el mejor. Había otros que luego pues ponían una rivalidad ahí entre ellos. Y más o menos esta es la situación que encontramos al inicio del capítulo 4, de aquí del Evangelio de San Juan. Y entran en escena un grupo de personas no muy bien intencionados, que son los fariseos. Porque los fariseos probablemente querían provocar pues algún pleito, no celos entre
los discípulos de Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Porque Juan el Bautista pues había tenido mucho éxito, había mucha gente que iba y lo escuchaba y tenía sus discípulos. Y luego llega Jesús de Nazaret y pues también empieza a tener popularidad y además pues estaban por allí juntos más o menos por la misma área. El mensaje era más o menos similar y entonces los fariseos pensaban que pues podrían meter ahí un poco de cizaña, ¿no? Para que hubiera competencia entre los discípulos, tanto de Juan el Bautista como Jesús de Nazaret. Por eso los fariseos hacían propaganda al hecho de que Jesús iba ganando más discípulos que Juan. A ver, ahí viene la competencia. Ahora, Juan había dicho que esto iba a pasar. Juan sabía, estaba de acuerdo en que esto iba a ocurrir y lo aceptaba. Él decía, yo ya les dije, no, yo no soy el Mesías, el que viene detrás de mí, ese será mucho más grande que yo, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los fariseos, pues como no les gustaba mucho, ¿no?, la idea de estos maestros, quisieron quizá poner uno contra el otro y hacerles daño. Pues no agarraron muy bien la onda, ¿no?, los fariseos. Y decían que Jesús bautizaba más gente que Juan el Bautista. Entonces, como que ya estaba teniendo más éxito Jesús porque más gente le seguía. Bueno, ahí entre paréntesis, Juan rectifica y dice, no, Jesús no bautizaba realmente, pero los discípulos de Jesús sí lo hacían. Pero entre paréntesis, esto ya lo hemos visto, recordemos que el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano. Es un bautismo de arrepentimiento. Por eso, Pablo bautizó otra vez a los que habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero era un bautismo que sí se practicaba en esa época y los discípulos de Jesús también lo hacían. Cuando oyó Jesús esto, dijo, bueno, no quiero estar en medio de estas personas rencillosas. Y salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Entonces los fariseos se quedaron allí, no pudieron llevar a cabo su complot. De hecho, no había competencia entre los dos. El ministerio de Juan era dar testimonio a Cristo. Juan buscaba, a propósito, adrede, quedarse en segundo lugar. Eso no lo habían entendido los fariseos, pero eso era realmente. Juan quería quedar en segundo lugar, no competir con Jesús. Pero el camino hacia Galilea pasaba por Samaria. Esta era la ruta más corta, más conveniente, pero muchos viajeros, especialmente los fariseos, tomaban otras rutas para evitar pasar por el lugar de los samaritanos. Jesús decidió irse por la ruta samaritana. Ahora vean el mapa. Los judíos y samaritanos se evitaban. Eran primos, no pudiéramos decir hermanos, pero bueno, como primos, cuando menos había algo en ellos que pudieran decir que eran del mismo padre Jacob. Pero cuando un judío viajaba de Judea, que notan aquí está Judea, y aquí está Galilea, y Samaria, pues como el sándwich, ¿no? Ahí está. Lo que hacían los judíos eran cruzar el río Jordán, vean nada más, lo iban bordeando, llegaban hasta el norte y luego ya cruzaban para poder entrar a Galilea. Entonces hacían todo este recorrido para no pasar por Samaria. Era el camino más corto y así evitaban, ¿no? Ahora, Jesús decidió irse por Samaria. Era un poco extraño, la mayoría de los judíos, a menos que fuera realmente una emergencia, pues se iban por aquí, pero la mayoría le daba la vuelta. ¿Había una emergencia? Pues Juan no dice eso, nada más dice que decidió pasar por aquí. Algo tenía en mente, algo que había en Samaria que hizo
que Jesús ordenara a los discípulos irse por aquí, en lugar de irse por acá, bordeando el río Jordán. Ahora, la ciudad de Samaria era la capital de Israel, al norte, que había estado formada por las 10 tribus rebeldes después del reinado de Salomón. Se pelearon y Jerusalén se quedó como la capital del reino del sur, mayormente Judá. Y las otras tribus, pues la mayoría, se quedaron al norte y pusieron su capital en Samaria. Pero los asirios destrozaron las 10 tribus, se las llevaron al exilio y trajeron gente extraña a habitar en esa zona del norte. Entonces, como pueblo, las 10 tribus dejaron de existir. Conservaron sus orígenes, trataron de conservarse fuera de la zona donde quiera que iban, se acordaban de qué familia, de qué tribu venían, pero como pueblo, como nación, dejó de existir. No así la tribu de Judá, porque ellos sí regresaron y reconstruyeron el templo, y entonces veían a los samaritanos con desconfianza, como que eran pues gente mestiza, que quizá tenía un poquito de la sangre de Israel, pero realmente no. Porque pues sí era cierto, ¿no? Que la gente que quedó, la poca gente que quedó, que no se la llevaron los asirios como esclavos, se mezcló con la gente que llegó. Y de hecho, cuando llegaron los judíos a reconstruir el templo, pues no quisieron saber nada de ellos. No, no, ustedes ni nos van a ayudar porque ustedes realmente no son del pueblo de Dios. En pocos años, pues se mezclaron. Y por eso decirle a alguien samaritano, pues era un insulto, era como decirle sucio, raza impura. Entonces, por razones geográficas también. Y sin embargo, ven qué curioso quedó ahí en medio, ¿no? Galilea al norte y Judea al sur y Samaria como tal quedó en el centro. A Jesús en un momento dado vemos ahí también los evangelios, que los fariseos para insultarle dicen, ay, tú has de ser un samaritano, para insultarlo, porque decirle samaritano a un judío pues, era ofenderlo. Más tarde la zona, decía, llegó a ser parte otra vez del territorio judío, pero tenía el nombre de Israel, pero aunque reconocían el reinado de la casa de David, en realidad no sabían, ¿no? Que el pueblo del pacto, pues realmente ellos sabían que había demasiada mezcla, que habían pues dejado los principios de la religión y por eso eran muy despreciados por los judíos. Ahora, los samaritanos sí había algo de pues politeísmo, de idolatría entre ellos, sí, pero en general decían que adoraban a Jehová. Ahora, aceptaban el Pentateuco como la palabra de Dios, pero no más. Ahora, en esto se parecían con los saduceos. Y no es que los saduceos fueran samaritanos, no simplemente que ese grupo dentro de el pueblo de Israel rechazaba el resto, pues qué extraño, ¿no? Y rechazaban los salmos. Bueno, sí los tenían, pero no como palabra de Dios. Qué extraño, pero bueno, así hacían. Ahora sí, hacían caso de los 10 mandamientos, pero pues no podían negar que como pueblo eran mestizos. Y era un hecho, no podían decir que no. Y aunque tenían muchos puntos en común, pues su expresión religiosa era diferente. Sobre todo decían, bueno, ¿dónde vamos a adorar a Dios? Si había politeísmo, allí había idolatría en Samaria. De hecho, desde que se fundó Samaria, precisamente para evitar que la gente fuera a Jerusalén, pues el rey les puso sus dioses, ¿no? sus becerros allá en Dan y en Berseba. Entonces sí se veía ese rasgo. Claro, la rivalidad cultural entre ellos religiosa pues era muy fuerte. Ahora, después de algunas horas de viajar a pie, por supuesto, Jesús y los discípulos llegaron cansados a Sicar.
una ciudad en Samaria cerca del pozo de Jacob. Recuerden, Samaria era la región. Y llegan allí y el pozo, más o menos como un kilómetro de Sicar, era importante por su agua. La palabra griega aquí señala un manantial. Y además estaba ligado con una parte de la historia del pueblo, porque decían que era un pozo que Jacob le había dado a José. Era parte, pues, de la herencia de José, Efraín y Manasés, claro. Jesús se sentó junto al pozo. Ya que los discípulos tenían que alimentar al maestro, pues ellos se fueron a la ciudad para conseguir las provisiones, dejando solo a Jesús al lado del pozo. Y vino, dice, una mujer de Samaria. Está entre comillas, porque la expresión quiere decir la zona, que les comentaba yo en otras ocasiones, como estas son las regiones en que era dividida la provincia romana. Todas esas obedecían a Roma. Entonces estaba ahí la provincia de Judea, la provincia de Samaria, Fenicia, Galilea, todos estaban definidos como zonas. Y de allí está, aquí en el mapa, notar Sicar. Otra vez, no quiere decir que venga de la ciudad de Samaria, sino de la zona de Samaria. Porque la ciudad pues, no estaba allí. Sicar era un pueblo. Samaria ya era la ciudad. Entonces pueden ver eso allí en el mapa. Ella llegó a sacar agua y Jesús le habló, le pidió agua. Esta es una ilustración de la mujer samaritana en el pozo de Sicar. Viene del siglo IV, vean qué bonito. Está en la Catacumba Vía Latina en Roma. Ahí está la mujer y un Jesús bastante joven. Bueno, no usaba barba aquí, más bien se ve el estilo romano. Y allí el malacate, creo que se llama, ¿no? Para sacar el agua. Está la señora con su cántaro y pues tendría por allí algo para darle de beber. Y le pide agua. Hay tres cosas raras. Jesús, siendo maestro, se dirige a una mujer. Ahora, no es que en este momento se acostumbraba que los alumnos, pues, eran alumnos. Las mujeres no tenían acceso a la educación superior, como por muchos siglos no hubo, ¿no? ese privilegio de tener acceso a la educación superior. Las mujeres discípulas, estrictamente hablando, no. Había mujeres que después seguían a Jesús y, como dice el comentarista, el evangelista, le servían con sus bienes. Claro que sí, que le escuchaban, como María. Pero esto ocurría cuando Jesús iba a sus casas o quizá a un nivel informal, pero como discípulas no. Aquí entonces, además se dirige a una mujer. Y Jesús, además, siendo judío, se dirige a esta mujer que obviamente pues era samaritana. No habría motivo para que hubiera una mujer judía por allí. Todas las mujeres tendrían que ser samaritanas. Las judías pues estarían en Judea o en algún otro lado. O otras mujeres galileas, pero si era en Samaria, pues eran samaritanas. Y le pide agua. Bueno, si iba a tomar agua, tendría que usar algo, una jarra, en este caso el cántaro, o algún vaso que hubiera por allí, pero los judíos no podían usar ningún utensilio tocado por la mano de un gentil, porque hasta pensaban que esos eran gentiles. Samaritanos, no judíos, igual, gentil. Es raro, ¿no? Que pasa todo esto, y pues la mujer también como que dice, a ver, algo no me cuadra. Dice, a ver, Jesús está cruzando fronteras para cumplir con la completa y correcta revelación de su ser. Para revelarle a esta mujer quién es Él. Ya hemos mencionado que dentro de los propósitos del ministerio de Jesús están dos. Preparar a los discípulos para el ministerio y hacerse conocido para que toda la gente, hasta los samaritanos, supieran quién era. Ya vemos por qué entonces Jesús decidió, en lugar de darle toda la vuelta, pasar por allí. Se iba a declarar ante los samaritanos. Y empieza con una mujer.
Jesús, el soberano Salvador, aquí se está identificando por medio de una mujer como el Salvador también de los samaritanos. Pero que la mujer samaritana se sorprende, como que sospecha de que algo no está bien y expresa su sorpresa. Dice, pero a ver, ¿cómo? Tú, judío, pides un favor de mí, mujer, y samaritana. Bueno, Jesús le responde, quita la sospecha, pero dice algo que aumenta la sorpresa. Y le dice, bueno, tú no me conoces. Si hubieras sabido quién soy yo, que te dijo, dame de beber, tú me habrías pedido agua a mí. Yo te hubiera dado agua viva. Cuando tú llegaste aquí, hubiera dicho, ah, Señor, dame agua, si supieras quién soy. Y yo te hubiera dado agua viva. La mujer se queda pensando, a ver, si yo voy al pozo, veo a alguien y le digo que me dé agua, empezar es hombre, y por su ropa luego se ve que es judío, obviamente no. ¿Y que me hubiera dado agua viva? No entendió o no cayó en la cuenta, dijo, a ver, el pozo es profundo. Y además no tienes nada para sacar el agua. Para empezar, no la puedes sacar. Me queda claro que no la puedes sacar porque no tienes con qué. Y además, ¿de dónde sacas esa agua viva? Entonces, la mujer se pone a pensar y otra sospecha. Dice, a lo mejor tiene que ver con algo religioso. Después de todo, estaban en el pozo de Jacob, un lugar santo, no cabe duda, algo especial, tomar el agua del pozo de Jacob. Ahora, si te ofrece agua viva, pues ha de ser algo especial. Sin embargo, aunque su pensamiento dice que va por algo sobrenatural, todavía pensaba en agua como agua, tal cual, agua. Y Jesús corrige su pensamiento y le habla de la vida eterna. Esta agua salta de otra fuente. El agua que de esta fuente salta es para vida eterna. Es agua que no solamente quita la sed, ni es lo más importante, esta agua será una fuente misma. Esta agua será la persona que recibe una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces ya se imaginan lo confundida que estaría la señora. A ver, dices que vas a dar agua, pero un agua que además cuando yo la tome ya no voy a tener sed porque va a ser como si tuviera un pozo dentro de mí. El Señor, algo no me queda muy claro. Dame de esa agua. Ya no voy a tener sed. No voy a venir aquí a sacar. Pues un agua de esas, sí, ¿no? Y Jesús dice, ya no le contesta. Nada más le dice, ve, llama a tu marido y ven. Y con estas palabras empieza otra parte de la historia que dice el maestro, vamos a estudiar la semana que entra. Pero como nosotros estamos al 2 por 1, vamos a seguirle. Entonces, ¿qué pasa cuando la mujer dice, sí, dame esa agua? Y en lugar de que el Señor le diga, bueno, aquí tienes, llama a tu marido. Y ahí, pues, ¿y el para qué, no? Bueno, y entonces pasa algo, pues, que más bien es, diríamos nosotros, como penoso, ¿no? Continuando con la historia, vean cómo está ahora. El pozo aquel, que a lo mejor era así como de tierrita y de piedrita, ahora ya hay un santuario, y así es como está actualmente. Nablus se llama el pueblo. Es en la región que está gobernada por la autoridad palestina, pero ahí está. Pues después de recibir algunas instrucciones, bueno, la mujer tiene que admitir que no tenía marido. Ahora, eso pues no era vergonzoso, ¿no? Cuando ella dice no tengo marido, puede haber sido que estaba muy jovencita, era soltera, o a lo mejor era viuda. Pues no dice qué edad tenía, ni cómo se veía, ni cuánto aparentaba, porque a lo mejor ya era una mujer grande y aparentaba estar muy joven.
Cuando Jesús le dice, trae a tu marido, asume que ya es una mujer mayor, no necesariamente muy vieja, pero sí ya mayor, que en condiciones normales, pues tendría marido. Pero la vergüenza viene con la respuesta de Jesús cuando le dice, excelente, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y obviamente el que tienes ahora pues no es tu marido. Eso que has dicho es la verdad. Eso sí es penoso porque dirá ella, ¿y de dónde es? ¿Cómo es que lo sabe? ¿Quién le contó el chisme? Pero no era chisme, era cierto. Esta persona, un extranjero, un judío, lo sabe. Pues sí, esto sí era penoso. Hay algunos comentaristas que dicen que probablemente ella tenía un genio, que no la aguantaron, pues un marido y luego el otro, pero pues además de que ella tenía un mal genio, probablemente sí, pero como que 5. Yo creo que al tercero ya, ya le hubieran dicho que no a los demás, pero parece ser que no. Solamente no sabemos cuál era la situación. El caso que esta señora sí ya había tenido 5 parejas. Era algo bastante extraño, bastante raro. No era una mujer tampoco común y corriente por X o Y, pero era una persona muy diferente. Pero aquí Jesús no habla ni de la ética, ni de la moralidad, ni de la vergüenza, sino que el tema es, ¿quién es este Señor? Entonces la mujer nomás dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya está empezando a pensar que este judío es especial, que este judío, por la manera como habla y por la manera que ha identificado qué tipo de persona es, nadie podría haberle dicho esto a Jesús. Ninguna vecina chismosa pudo haber llegado a decirle, ay, ahí viene la de los 5 maridos. Porque no, Jesús acababa de llegar y como judío, pues nadie se hubiera acercado a él para hablarle. Entonces la mujer, sí, ¿esta cómo se enteró? Me parece que tú eres profeta. Lo dice como una hipótesis, como una proposición condicional, algo que había de comprobar. No es precisamente una pregunta, pero el tono de la voz quizá pudiera ser algo como eso. ¿Será profeta? Y así como lo pone el evangelista, que Juan, que escribe el relato, pues el punto principal de la historia es la revelación, bueno, de quién es Jesús. ¿Es un judío común y corriente? Pues no, pensaría la mujer. Para empezar, me habla a mí. Y luego me dice que me va a dar un agua que me va a quitar la sed para siempre. Y ahora me dice la condición en la que estoy, que no hay manera que alguien le hubiera podido decir. ¿Será profeta? Podemos preguntar y debemos hacerlo. ¿Qué preguntaba la mujer cuando dijo que tal vez Jesús era un profeta? En aquel lugar, en aquel tiempo, ¿qué se entendía por profeta? Si Jesús decía que sí lo era o que no lo era, ¿qué diferencia hubiera resultado? Si Jesús hubiera dicho, no, no soy profeta, ¿qué hubiera pensado? O si Jesús decía, sí, soy profeta, también, ¿qué hubiera pensado? Parece que ella estaba convencida de que Jesús era un profeta. Para el profeta es la persona que tiene información especial. La palabra profeta, el oficio de profeta, se relacionaba con una comunicación de Dios y expresaba la voluntad de Dios. No era posible un profeta mudo ni tartamudo. Cuando Moisés le dijo, Señor, manda otro porque yo, mira, ni siquiera puedo hablar bien. Dice, está bien, voy a mandar a tu hermano para que te sirva de portavoz. No sabemos si era que Moisés siempre se quedó calladito, sabemos que no, pero alguien que pudiera hablar.
porque el profeta se trataba precisamente de una persona que comunicaba el mensaje de Dios, que expresaba la voluntad de Dios. Los hijos de los profetas y los discípulos repetían las enseñanzas de sus maestros y también se llamaban profetas, pero un profeta tenía que hablar, que tenía que, o escribir, ya sea oralmente o por escrito. El profeta tenía que comunicar el mensaje divino, tenía que hablar en nombre de Dios y por eso tenía autoridad. Había maestros, y había maestros. Había sacerdotes también, pero ahí estaba el oficio de profeta. Había reyes, ¿sí? Pero ahí estaba el oficio de profeta. Había reyes que podían ser profetas, ¿sí? O profetas que podían ser reyes. Había sacerdotes que podían ser profetas, ¿sí? Pero el oficio de profeta era muy especial porque era el que comunicaba la palabra de Dios y expresaba la voluntad de Dios. Entonces, cuando ella dice, creo que eres profeta, esa posesión de información especial, que los extranjeros no sabrían, como en este caso, se trataba de una información privada, la historia matrimonial de esta señora. Mire, pues yo creo que este que sí sabe lo que no habría otra manera más que por revelación divina. Seguro Dios Yahweh le dijo, porque de otra manera no podría saber de mi vida. Y entonces dice, bueno, te voy a hacer una pregunta en cuanto a la adoración de Dios. Dice, si tú eres profeta, pues yo quiero saber algo. Y en esta conversación vemos cómo va evolucionando la plática. Empiezan con el agua, luego se va a la cuestión de quién es Jesús que es capaz de hablar de esa manera y de saber cosas que solamente por revelación sabría. Y le dice, ¿dónde se debe ir para adorar? Pero el problema era mucho más grande, ¿no? Que los problemitas caseros de la mujer. Y de hecho, para ella más importante. A ver, si ya tengo un profeta aquí, pues le voy a hacer esa pregunta que va a determinar mi vida. ¿Dónde se debe ir para adorar? Quería saber cómo llevarse bien con Dios y por eso saber del lugar correcto, pues era de suma importancia. Quizá como samaritana esperaba que este judío le dijera, pues Jerusalén, obviamente, ella sabía de la historia del pueblo, como Jeroboam había puesto, ¿no?, en Dan y en Beerseba esos becerros para evitar que la gente del pueblo de Israel fuera a Jerusalén. Pues, a ver, dime, ¿dónde? Y ella sabía que algunos, los samaritanos decían, aquí en Gesirim, este monte, aquí es donde podemos adorar. Oh, claro, la respuesta obvia, Jerusalén. Algunos comentaristas piensan que la mujer estaba tratando pues, de cambiar el tema, de desviar la conversación a otro asunto que ya no le diera tanta pena, ¿no? No su moralidad privada, como este hecho, pues, de que sí, habían dado hasta con 5 parejas, por piedad. Pues, era un tema controvertido el que ella está abordando. Ya había varias generaciones, muy discutido, y pues sí servía para desviar una conversación, sobre todo una tan desagradable como los hábitos íntimos de la señora. Probablemente ella dijo, bueno, vamos a dejar mis cuestiones personales aparte y mejor, a ver, contéstame esta. Esta que es un tema que nosotros hemos tratado ya por muchos años, es que siglos. Aquí, el monte Gerizim, o tendríamos que ir a Jerusalén. Ella sabía que como samaritanos, pues no eran bien recibidos en Jerusalén. Y entonces, pero se nota la forma de relatar el episodio, que Juan más bien quiere dirigir todo este intercambio hacia la correcta identificación del Mesías.
que según relato también era una verdadera preocupación de la mujer samaritana. Pero es profeta. Porque es decir, tú vas a hablar la palabra de Dios. No porque sabes ya quién soy ni cómo he vivido. Sino, a ver, enséñame. Y dime, ¿dónde vamos a adorar? Quizá era una preocupación, como digo, legítima de la mujer samaritana, que decía, bueno, ya que tengo el profeta aquí, voy a hacerle las preguntas que me pueda contestar él. Si me encuentro con otro, pues ahí le preguntaré otras cosas, pero ahorita que tengo al maestro, le voy a preguntar. Además, dice el maestro, no creo que podamos pensar que la atención de Jesús pudiera ser desviada por la astucia de esa mujer. A ver, Jesús era un gran maestro y los maestros saben cómo regresar al alumno que se quiere desviar al tema principal de la lección. Y Jesús toma en serio la pregunta. Él sí aborda el problema. Dice, ese problema sí es importante. ¿Dónde se debe adorar a Dios? Y la respuesta es, ni aquí ni allá. Los dos lugares, Gerizim en Samaria, Jerusalén, son provisionales. Y ahí le dice Jesús, la hora viene. El tiempo viene cuando ustedes no adorarán ni aquí ni en Jerusalén. Ustedes adoran en ignorancia, lo que no saben. Nosotros, los judíos, vamos a Jerusalén para adorar. Pues sí, es el templo, ahí está. Adoramos lo que sabemos, pero la hora viene. Ni aquí ni allá. Son palabras duras, hasta para nosotros. Recordemos que los samaritanos aceptaban solamente el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, como la palabra de Dios, rechazaban los escritos de los profetas, los libros históricos, los salmos, los libros de sabiduría. Y entonces Jesús dice, ustedes no conocen al Dios que adoran, están adorando a Dios, pero pues si no saben el resto de las escrituras, ni los profetas, nada más se quedan con Moisés, pues realmente su conocimiento es muy pobre. Y para hacer un verdadero culto, para adorar a Dios de veras, es necesario conocer al Dios verdadero. Si vamos a adorar a Dios, tenemos que conocer al Dios que adoramos. El maestro Gerald, por cierto, escribió un libro que se llama así, El Dios que adoramos. ¿Quién es? Si no conocemos al Dios que adoramos, estamos en la misma situación que los samaritanos. Adoramos en ignorancia. Con su conocimiento de Jehová basado en su revelación, tomando en cuenta las promesas, Jesús puede afirmar que los judíos conocen lo que adoran. Y las promesas, sobre todo las mesiánicas, han de cumplirse entre los judíos en Jerusalén cuando dice la salvación viene de los judíos. Ella, la samaritana, pues no podía decirle que no. Ella sabía todas las promesas del Mesías que vendrían de la casa de David. No había más. Entonces, la hora viene, ahora es cuando la adoración se juzgará por otro criterio, no con referencia al lugar. Y en una predicción Jesús le dice a la mujer, si dentro de poco esos lugares van a ser destruidos y no será posible rendir culto en estos lugares. La mujer había puesto énfasis, nuestros padres habían designado este mundo. Pero Jesús le habla de adorar al Padre, que no tiene que ver con lugares. Ahora viene y ahora es en que los adoradores que el Padre busca lo van a adorar en espíritu y en verdad. Pues entonces puede ser Gerizim, puede ser Jerusalén, puede ser cualquier lugar. Porque ahora los que adoran al Padre le van a buscar, pero en espíritu y en verdad. Los adoradores lo adorarán no externamente, formalmente, parados en el lugar correcto, en la postura, actitud aceptables, sino en un sincero espíritu recto y en plena veracidad.
Algunos intérpretes escriben aquí espíritu con mayúscula porque piensan que se refiere al Espíritu Santo. Y verdad en el sentido de una revelación especial, poniendo énfasis en la experiencia humana, en el culto. Mm, a veces es como abogar por una experiencia casi mística para autentificar la experiencia del culto. Pero más bien la expresión se refiere a una conciencia plenamente informada de quién y cómo es Dios. Y una aceptación de la veracidad de todo lo que ha dicho. Es decir, un sincero deseo de oír lo que dice y obedecerle. No simplemente buscar el correcto protocolo como es necesario cuando uno está en presencia de la realeza. Si uno ve a la reina de Inglaterra, pues hay que vestirse, sobre todo los hombres, se tienen que poner acá su frac. No, es más bien acercarse a Dios, conociéndole por nombre y como Padre, con plena conciencia de su gracia y nuestro pecado. Es estar consciente de estar en la presencia de Dios y sentirse perfectamente cómodo allí. La mujer respondió, yo sé que ha de venir el Mesías, en hebreo, en griego, el Cristo. Y con él viene la verdad, ya que él nos declarará todas las cosas. Y ella dice, en efecto, cuando venga el Mesías, el Cristo, pues ya podremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Entiende? Ahora sí, ¿por dónde va la conversación? En esto llegaron los discípulos y se maravillaron que le estuviera hablando con una mujer, no puedo mencionar que era samaritana, y la mujer mientras dice que dejó el cántaro, se fue corriendo a la ciudad para declarar, vengan, creo que este es el Mesías. Y parece que la gente vino, pero masa, para ver a este Señor, el Cristo. Pues sabía que todo lo que la samaritana había hecho, sin que nadie le hubiera dicho nada, pues Cristo, el profeta. Ya habiendo regresado de la tienda o del mercado, los discípulos pues querían dar a Jesús algo de comer, ya que fueron a la ciudad pues para comprar comida, pero a Jesús no le interesaba la comida. Le rogaban que comiera, pero él dijo, yo tengo otra comida que ustedes no saben. Mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ustedes dicen que falta todavía algún tiempo para la siega. Esto depende de lo que se siembra. Y si sembramos la palabra de Dios, tendremos que esperar la cosecha. Ellos creyendo que el Cristo le pidieron que se quedara con ellos. Jesús se quedó 2 días y la fe de muchos quedó confirmada. Su palabra tenía una eficacia especial y muchos, pero muchos creyeron por su palabra. Y decía a la mujer, nosotros creemos ya no nomás por tu testimonio, sino por la palabra de esta persona, de este judío, de este Mesías, el Cristo. Bueno, el evangelista nos muestra con esta historia de la mujer samaritana que Jesús cumplió con esos 2 propósitos, enseñar a los discípulos y hacerse conocido. Los discípulos escucharon y dijeron, dice que su comida es hacer la voluntad de su Padre. Y dice que vamos a dejar fuera los prejuicios basados en la etnia samaritana, basados en el género. Ya hasta los samaritanos sabían quién era. ¿Alguna pregunta o comentario? Una pregunta. Sí, Ah, tiene, bueno, como que en mi mente encuentro un poco de relación sí. con cuando Jesús purifica el templo y este evento, porque habla de la adoración y cómo Jesús hace su ministerio con el firme propósito
de descentralizar la adoración. Qué interesante, ¿no? Que hable de adoración, no tanto como que de salvación, pero de descentralizar la adoración para los judíos, pero justamente como terminó usted diciendo que quizá incluso los samaritanos lo entendieron más rápido que los judíos y pues es hermoso, ¿no? Ver cómo Dios estaba, bueno, más bien cómo Jesús estaba haciendo que todo eso se volviera una realidad para nosotros. Eso, ya tienes madera de teólogo. Sí, definitivamente. Porque recuerdan que, ¿no? que la intención de limpiar el templo era que quedara el lugar libre para los gentiles, para los samaritanos, los romanos, los que no eran judíos. Y dejar entonces esa área libre de comerciantes para que pudieran ir y adorar. Así es. Incluso dentro de Jerusalén, porque incluso dentro de Jerusalén sí había esa zona reservada para ellos, que los judíos comerciantes pues ya habían invadido. Sí, 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 tienes toda la razón. Sí está relacionado. Jesús está inaugurando esta era de adoradores, donde les decía no hay discriminación basada en la etnia ni en el género. Muchas gracias, qué buen estudio. Sí, 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 sí. Gracias, Jan. ¿Alguien más? Excelente tema, maestra. Muy ¿Tema aquí? comprendido. Sí, saludos Sí, desde Yucatán. sí, gracias. No sé si Dina quiere. Un comentario nada más. Sí, sí, por favor. Que después de que Jesús ascendió al cielo y nos mandó a ser discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Felipe fue a predicar a Samaria y me imagino que fue un campo listo, ¿no? También para el evangelio, porque ya la mujer samaritana había hecho su trabajo. Y como ellos dijeron, ahora no nada más creemos por lo que tú has dicho, sino lo hemos oído a él directamente. Entonces, que fue la primera evangelista, ¿no? Para los samaritanos. Y luego es interesante ver también que Felipe tenía hijas que eran profetisas. ¿No? Entonces, parece que ahí el ministerio de la mujer pues fue bien recibido en esos días, en esos lugares. Sí, sí, como evangelista, ¿no? Dando las buenas nuevas. Sí, sí, así fue. Sí, por eso decía que tenemos que entenderlo dentro de la cultura. Sí, era muy, muy raro que Jesús se atreviera a hablarle, no solamente porque era samaritana, sino también porque era mujer. Pues así es. Bueno, nada más. Nos vamos entonces. A ver qué sigue. El reto. A ver, su checklist. ¿Cuántas plantas, árboles, frutas? Me dicen, ¿lo encontramos? ¿No lo encontramos? Si estuvo o no estuvo, ¿eh? ¿Listos? A ver. ¿Sí o no? Creo que no se ve la pantalla, no sé si estoy compartiendo pantalla, pero no se ve. Ah, bueno, déjame ver. Yo sí la veo. ¿Sí? Sí, mirra. Ah, sí, perdón. Mirra. La mirra se tiene que poner porque era una resina que sale de un árbol. El árbol de la mirra. ¿Sí o no? ¿O se la brincaron?
Cebada. Trigo, ¿estuvo o no estuvo? Cebada, No, remember. ¿sí o no? ¿Los panes de qué eran? De Trigo, cebada. de cebada. Ada. El maná, No. también Sí, cuenta, sí, ¿no? parece, sí. Sí, Sí, También. está bien, sí. Está bien fácil. yo, ya. El olivo está bien fácil. El nardo, También el perfume de nardo. Hisopo Hisopo. en la cruz. Lápiz. claro. ¿Recuerden que el Lápiz. hisopo era? El hisopo era una rama de un arbolito. Ujú, La higuera, eso está bien fácil. sí. Que Felipe estaba debajo de la higuera. Ajá. También, sí. Castaña. La Sí. cizaña, Sí, la cizaña creo que no. ¿no está? La palmera, Palmera. Mm, No, ese es con Débora. O la entrada eh, triunfal. exacto, claro. Oh, las palmas. Y no sé si encontraron otro por ahí. Ujú. Ahí están, Ujú. ahí están. Bueno, Ok. ahora ya les dije, las fiestas judías. ¿Y cuáles estaciones del año? Menciona Juan, directa o indirectamente. Muy bien. Ujú. Ahí tienen una, pues, ¿cómo se dice? Una ruedita, ¿no? Donde están los primavera, verano, otoño, invierno. Acá está la fiesta del Purim. Es la fiesta de las luces, del Hanukkah. La fiesta del Shavuot, de Pentecostés. La fiesta de las trompetas. La de los tabernáculos. Bueno, la Pascua, obviamente, ¿no? La Pascua de los panes sin levadura. Y la de la Pascua y los panes de levadura de la fiesta de las semanas o Pentecostés son de la primavera. Y luego la del Yom Kippur, la fiesta del perdón o festival, ¿no? Quizá más que fiesta. De las trompetas están en el verano, en el otoño, la de los tabernáculos, de la Hanukkah, en el invierno, la del Purim. Ujú. 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 Ahí están, pues, cuáles menciona Juan y por lo tanto de manera explícita o implícita, pues menciona las estaciones del año. Aunque sí dice, alguno de, claro, el nombre incluso. A ver, ¿cuál? Primavera, verano, otoño o invierno. Los 4, 3, 2, 1. Y las fiestas. Ujú. ¿Mm? Bueno, y recordarán, ¿no? Esta es la liberación de Egipto, cuando el pueblo pide perdón por los pecados, la de los tabernáculos que salían ahí a hacer todas las, por supuesto, todas estas. La fiesta de las luces o de la purificación que recuerda la época de los macabeos, cuando ellos liberaron del pueblo de los griegos y el milagro de la lámpara que tiene un poquito de aceite, pero duró 9 días. Y la del Purim con Esther. Entonces, bueno, ahí vemos. ¿Cuáles? Ya se está volviendo más difícil, ¿eh? Ujú. Bueno.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Ustedes, Pues Saludos a nos todos. oímos dentro de 8 días, si Dios quiere. Claro que sí. Ay, Barbarita, buenas noches. Hola. Pues sí, buenas noches. Le damos la bienvenida a Barbarita. Qué bueno que ya llegó. Sí. Y Esther, ¿cómo estamos por allá? Aquí. Y buenas Marcos. noches, maestra. Dios mediante el martes. Primero Dios. Marcos, Mónica. Saludos, saludos, Martita también. Pues nos Y, vemos. y seguimos Primero esperando Dios. a Alex, ¿no? Seguimos Sí. esperando a Alex. Alex, no sé qué. Quizá anda ¿Qué pasa? de viaje. Hay que ver qué pasa con él. Sí. Gracias. Bueno, pues seguimos leyendo, ¿eh, Juan? Sí, maestra, que descanse. Gracias. Gracias, Buenas buenas noches. noches.